Lectura unos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a dar lectura del verso 14 al 16 inclusive. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14 al 16. Así, hermanos, si todos tenemos, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, en esta hora. Gracias por habernos permitido poder llegar. Gracias por estar juntamente con cada uno de mis hermanos en esta hora. Agradecido, Dios mío, por ver el rostro de cada uno de ellos, Señor. Pero ahora, Dios mío, tu palabra ha sido leída delante de cada uno de nosotros. Yo te ruego, Dios mío, que seas tú, Dios mío, tomando el control de mi vida para poder compartir esto con mis hermanos, Señor. Y que cada uno de nosotros, Dios mío, desde aquí en adelante podamos manifestar esta vida, la cual tú, Dios mío, le has encomendado. Que no podamos descuidar nada, Señor, sino que de todo nos podamos apropiar. Y será una bendición, Dios mío, para este lugar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Bueno, hemos dado lectura a esta palabra en la cual muchas veces leída por cada uno de nosotros, una palabra quizás muy conocida, pero lo que vamos a compartir hoy en cuanto a la ocupación, en cuanto al encargue de Pablo que lo habla a Timoteo. Como todos sabemos que Timoteo, por lo que dice la Escritura, era un hombre joven que había recibido una gran responsabilidad. Él desde la niñez había sido instruido, desde la madre, la abuela y todo eso como conocemos nosotros. Pero ahora le había encomendado el apóstol Pablo esta tarea, una tarea en la cual él tenía que llevar adelante, y Timoteo no era un novato, como así decirlo, sino que era alguien que se había criado desde la juventud, conociendo las cosas del Señor. Y Pablo, al ver la madurez de Timoteo, le había encargado algo. Y le recuerda, si nosotros después leemos todas las cartas, nos vamos a dar en cuenta que como Timoteo había lugares donde había volcado lágrimas y todas esas cosas, y Pablo se alegra por eso. Pero hermano, ahora lo que vamos a ver nosotros, del versículo 15, Pablo le viene recordando un montón de cosas, desde el versículo 4, avisándole las cosas que van a suceder. Y él tenía que defender esta doctrina, él tenía que defender esta enseñanza. Pero también vemos que no lo iba a defender solamente con el hablar, sino que iba a tener que defender con su vida, con su conducta, con su manera de ser. Pero para eso había que ocuparse. Por eso que Pablo dice, ocúpate en estas cosas y permanece. Le estaba diciendo, mira, lo que te encargo vas a tener que sostener y vas a tener que permanecer. La Biblia no explica lo que le pasó a Timoteo, pero por los escritos que tenemos vemos que él se enfrentó a mucha gente que decían ser cristianos, pero no lo eran. Entonces, él tenía que presentarse como un ejemplo de lo que él enseñaba. Tenía que presentarse como un ejemplo de lo que él enseñaba. ¿Por qué? Porque así iba a tener validez su enseñanza.
Si no, no iba a tener validez. Nosotros podemos hablar muy lindo, podemos explicar muy lindo, pero después salimos afuera, mi conducta es un desastre. Entonces, lo que se enseñó, si uno no la vive, no puedo enseñar algo que yo no viví. No puedo demostrar algo que yo no lo apliqué a mi vida. Por eso hemos dicho, enseñar podemos enseñar cualquiera. Pero sin embargo, mejor se enseña con la manifestación de la vida, lo que ha recibido. Eso es lo que va a dar evidencia delante de todo, delante de muchos. Por eso que la preocupación del apóstol Pablo era este. Mire, el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante las profecías, con la imposición de las manos del presbiterio. Le estaba diciendo, mira que vos recibiste un don, Timoteo. Vos recibiste algo muy valioso en la cual ahora tienes que cuidar de eso. Es lo que nos pasa hoy a nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido un don. No hablamos del don ministerial. Hablamos del don del Espíritu Santo que hemos recibido para poder manifestar y dar a conocer una vida que nosotros no conocíamos antes. Entonces, para poder conocer esa vida, es muy importante que nosotros lo vivamos, lo que compartimos. Es muy importante eso, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar solamente como una enseñanza, pero nunca aprendido personalmente, nunca aplicado a nuestras vidas. Entonces, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era eso, acordate lo que has recibido. Acordate que lo que has recibido es de mucho valor. Y lo que has recibido te capacita para llevar adelante esto lo que Dios te ha encomendado. Es lo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Si nosotros nos examinamos y vemos un tiempo atrás, no somos lo que somos ahora. Pero ¿qué es lo que nos llevó a nosotros eso? A aplicar la enseñanza. Hemos oído lo que se nos ha enseñado y nosotros lo hemos tomado para nosotros. Entonces, al tomarlo para nosotros, dio una evidencia. Si no, quedaría como una enseñanza, como alguien que sabe y nada más. Pero no va a dejar ningún resultado en nuestra vida. Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos transformados por medio de ese poder. La transformación no es que Dios le hace, me agarra, me transforma y ya está. No, sino que hay un ejercicio día tras día para que yo me vaya transformando y vaya alcanzando esa imagen que Él desea de cada uno de nosotros. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Muchas veces uno sabe, aún muchas veces llegan a citar pasajes bíblicos como para tener de escudo. No, pero la Biblia dice esto. Bueno, mostrame lo que dice con tu vida. Mostrame lo que vos estás viviendo. Entonces, ve, muchas veces uno toma la palabra como escudo, pero para la iglesia no va a ser así. Para nosotros no va a ser así. Por lo menos para mí, no quiero yo que sea así. Aún aunque muchas veces me cueste, aunque muchas veces yo tenga que callarme, con eso no quiere decir que estoy aprobando lo que el otro dice. Pero prefiero negarme yo muchas veces a mí mismo para sostener y mantener esa postura que Dios me ha dado. Ahora, nosotros vemos, nos preguntamos y decimos, ¿todos somos hijos de Dios? La respuesta seguramente va a ser sí. Seguimos y decimos, ¿todos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? Y bueno, ahí va a entrar una duda. Sin embargo, la Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, otros no. Por eso que es importante dejarnos guiar nosotros. Dejarnos guiar, dejarnos que el Espíritu Santo tome dominio y control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque acordémonos, hermanos, siempre debemos tener presente que nosotros hemos venido con una naturaleza caída. Al poseer la nueva naturaleza, va a haber una batalla.
va a haber, vamos a decir, un enfrentamiento entre el uno y el otro. La naturaleza va a querer hacer lo que está viciado a hacer ya, en la cual hemos venido nosotros. En mi caso, por lo menos, yo vine al Evangelio ya con una vida formada del mundo. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios comenzó a trabajar conmigo y a hacerme entender que lo que era para mí ya murió. No existe más. Bueno, eso yo la tengo que creer. El tema es que si yo no la creo, entonces ahí tengo un problema yo. Por eso dice, haced morir en vosotros, privarlo de poder. ¿Para qué? Para que esa naturaleza adánica no crezca más, sino que debemos considerar muertos, como dice el Romano, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Bueno, eso van a ser aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los que van a hacer la obra. Esos son los que van a dar a conocer el propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuántos somos acá nosotros? Poquito. Imaginémonos si todos nosotros, comenzamos a manifestar una vida espiritual, una vida conforme a las enseñanzas de Dios. ¿Qué hará Dios con el mundo? ¿No dice la Biblia que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios? Entonces tienen que ver algo en nosotros. Nos debemos ocupar nosotros de estas cosas. Si nosotros vemos en cuántas cosas nos ocupamos durante el día, en un montón de cosas. Qué sé yo, cada uno con sus tareas, cada uno con sus labores, nos ocupamos un montón de cosas. Con eso no estoy diciendo que tenemos que dejar a un lado eso, no. Sino que debemos seguir haciendo la tarea que nos toca a nosotros, a los hombres, traer el sustento diario, o sea, a las esposas hermosear el hogar y bueno, todas esas cosas que uno ya sabe. No es que vamos a dejar eso, pero sí nos vamos a ocupar de que ahora yo, de acá en adelante, me tengo que manifestar como un verdadero o una verdadera cristiana. Acordémonos que siempre la naturaleza adánica siempre va a estar. Aún muchas veces se va a oponer a todo lo que nosotros queremos hacer bueno para Dios. Aún fijémonos que esta naturaleza siempre está presto a contestar. Siempre está presto a contestar, sea bueno o sea malo. Porque lo que quiere es manifestar lo que esa naturaleza es. Pero ahí nosotros tenemos la oportunidad. Ahí el que vive por el Espíritu se va a dar en cuenta de quién es esa manifestación. ¿Es del hombre viejo o de la nueva creación? No, es de la nueva creación. Entonces este no está, lo tomo para mí. Si es de la vieja creación, listo, descartalo. ¿Por qué? Porque la vieja creación no me va a ayudar a mí a llegar al cielo. La nueva creación sí. Entonces por eso que el Timoteo se tenía que ocupar de esto. Pero él tenía que ser un ejemplo para muchos. Y la Biblia lo declara. La Biblia lo dice, que él tenía que enfrentar aún a muchos mentirosos, que Pablo lo enseña bien clarito. Él tenía que enfrentar a todo eso, aquellos que decían ser hermanos y no la son. ¿Cómo tenía que enfrentarlo? ¿Con la palabra? No, con su vida. Él enseñaba y la tenía que vivir. Es lo que tiene que pasar con nosotros. Nosotros somos poquitos, pero sabéis, con lo poquito Dios siempre hizo algo. No hizo con los muchos. ¿Cuántos eran los apóstoles? Pero después vemos cómo se multiplicaron. Vemos que cuando la iglesia primitiva comenzó a manifestarse la vida, vemos lo que Dios hacía. Los hermanos habían alcanzado una unidad tan visible a todo, que si nosotros leemos, de hecho los apóstoles capítulo 12 en adelante, donde vemos que nadie tenía en común, todas tenían las cosas en común. Nadie decía, esta es mía, no me la toque. No, necesitas tomarlo, hacelo. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? Dios se encargaba. ¿Y qué es lo que había pasado? Nosotros vemos que como la Biblia dice que Dios añadía cada día a la iglesia lo que habían
sean salvos. Ya vemos que no era la tarea nuestra. Pero por causa de la conducta, de la manifestación de los que ellos eran, Dios traía a todos aquellos que estaban esperando y que pasaban a formar miembro del cuerpo de Cristo. Hoy nosotros estamos aquí. Estamos aquí. Pero ¿cuánto habrá afuera? ¿Cuánto habrá afuera que quieren imitar a nosotros? ¿Usted sabe que la gente se va a alegrar al ver nuestra conducta? Al oír nuestro vocabulario, al ver cómo respondemos nosotros muchas veces cuando nos injurian, cuando dicen cosas de nosotros mintiendo. A Jesús lo acusaban de todo y la Biblia dice, mas Jesús callaba. No tenía por qué responder él. ¿Por qué? Porque su vida era así ya. Bueno, nosotros fuimos llamados a ser como él. Ahora, nos miramos y decimos, ¿cuánto nos falta? Un montón. Nos faltan muchísimo para alcanzar. Pero no decimos que no los vamos a alcanzar. Hasta donde Dios me permite alcanzar, hasta ahí lo vamos a alcanzar. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Cuando él ya iba a ser sacrificado. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, hermano, me está esperando la corona de justicia, la cual me dará, dice el Señor, juez justo en aquel día. Y no dice, bueno, a mí solo, no sé ustedes. No, dice, y a todos los que aman su venida. Quiere decir que había hermanos que también se habían ocupado de poder disfrutar una vida espiritual. Una vida que se le fue dado a ellos. Ahora vemos nosotros la misma vida que tenía el apóstol Pablo, la tenemos nosotros. La vida de Cristo lo tenemos nosotros. Entonces, hermanos, si tenemos la vida de Cristo, busquemos que esa vida se desarrolle cada día en nosotros. No es que vamos a ir así de lleno, no, sino según tengamos oportunidad, vamos a ir manifestando esta vida que Dios nos ha encargado a nosotros. No debemos descuidar. Por eso, dice, antes de la visita del apóstol Pablo, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y él dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No le dice que te va a servir para vos, Timoteo, solo, ¿eh? No. Para que tu aprovechamiento, todo lo que vos aprovechás, todo lo que vos tenés, todo lo que vos escogiste, todo lo que Dios te ha dado, va a ser de beneficio para vos y para los que te están escuchando. ¿Por qué? Porque no van a tener nada malo de decir. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando lo está viviendo y lo está comprobando y lo está mostrando con su vida. ¿Qué mejor que eso para nosotros? Por eso que... Y miren, el 15 lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le estaba diciendo? Diciendo, no te vas a tener cuidado, tener cuidado, Timoteo, de los que vienen de afuera, tener cuidado de lo que te van a decir. No, ten cuidado de ti mismo. Le estaba diciendo, fíjate cómo vas a reaccionar delante de cada situación. Acordate que sos una persona espiritual, acordate que sos un hijo de Dios. Tenés que reaccionar de esa forma, que la naturaleza no te gane. Que la vida caída del hombre natural no te gane. Porque siempre está presto el hombre natural. Siempre está, en cualquier momento está. Como diciendo, si le doy la oportunidad, ahí sale. Pero siempre nosotros debemos pensar, tener presente, hoy soy un hijo de Dios yo. Yo como hijo de Dios tengo que reaccionar como un hijo de Dios. Ya no tengo que reaccionar como una persona que no tiene a Cristo. Acordémonos que nosotros tenemos a Cristo. Sin embargo, podemos ver nosotros por las Escrituras, aquel que no tiene a Cristo, dice, no es de él. ¿Y a quién le pertenece? Si no es de él, ¿a quién le pertenece?
Según la Biblia dice que Él compró a todos. Pero sin embargo, aquel que no tiene el Espíritu no es de Él. Ahora, vamos a la Escritura y la Escritura también nos dice, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. ¿Ve que todo es por creer? Yo tengo que creer el don que Dios me ha dado, la vida que Dios me ha dado. Yo tengo que creer que Cristo está dentro mío. Yo tengo que creer que Cristo me va a guiar. Bueno, ahora, todo lo que yo creo, lo tengo que manifestar, lo tengo que mostrar. No puedo decir, Dios me está guiando y no sé, y nunca voy a un culto, un ejemplo. Hay culto y no me voy, hay reuniones y no me voy. No puedo decir que Dios me está guiando. Entonces, si Dios me está guiando a mí, donde está el propósito de Dios, sea aquí, sea allá, sea en otro lado, ahí debemos estar nosotros. Quizás nos va a costar un montón, seguro que nos va a costar un montón. Pero acordémonos que cuando más nos cuesta, más nos vamos a ir asemejándonos a Cristo. Más nos vamos a ir asemejándonos a Cristo. Fíjate cómo vas a reaccionar delante de cada situación en la que te encuentres. Fíjate cómo vas a responder delante de cada situación. Le estaba diciendo cuando dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza que estás dando. Fíjate, Timoteo, que sean conforme a la verdad. ¿Para qué? Para que todos aquellos que te oyen puedan manifestar esta verdad, puedan dar a conocer esta verdad que para muchos está oculto, pero para la iglesia no. Porque a la iglesia Dios le está dando a conocer. Si no es la iglesia, ¿quién muestra esto? Nadie. La iglesia es la encargada. La iglesia es la que se está preparando. Por eso que nosotros vemos en Efesios, dice que Él está preparando una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en muchas congregaciones siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber un montón de cosas. Pero también acordémonos, no quedarnos con eso, sino acordémonos que Cristo está trabajando conmigo, está trabajando con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos quiere a nosotros sin mancha y sin arruga. Entonces, si Él nos quiere así a nosotros sin mancha y sin arruga, Cristo no va a sacar las manchas que están en nosotros. Nosotros la tenemos que sacar. ¿Qué podemos ver por mancha? Y un montón de cosas. Podemos ver la mentira, es una mancha. Podemos ver el engaño. Podemos ver un vocabulario que no se acomoda conforme a la verdad de Cristo, que es una mancha. Podemos ver que yo me estoy uniendo al mundo, que es una mancha. Entonces, Él nos está limpiando por medio de su palabra. Como le dijo a los apóstoles, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, Dios con nosotros nos está trabajando todavía hasta el día de hoy. Cristo no vino, pero tenemos una esperanza, que un día va a venir Cristo. Y para ese día, ¿cuánto habré alcanzado yo? Acordémonos que no me va a cobrar algo que Dios no me dio. Dios me va a cobrar lo que Él me ha dado a mí, lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es lo que Dios nos va a cobrar. Por eso, hermanos amados, que en aquel día, cuando venga Cristo, que nos halle viviendo esta vida que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esta vida va a ser manifiesto a todos. Manifiesto a todos, no en algunos, no en la congregación, sino manifiesto a todos. Y todos van a dar evidencia de que sí nosotros estamos viviendo esta vida que el Señor nos ha encomendado. Por eso que, hermano, miren, en la versión Dios habla hoy, comenzando del 14 hasta el 16, dice así: no descuides los dones que Dios te concedió
cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. El 15. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, para que todos puedan ver cómo adelantas. El 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza a otros, que sigues firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Esto habla en la versión Dios habla hoy. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas. Como diciendo, mira, no dejes a un lado lo que se te enseñó. No dejes a un lado. Siempre tenerla presente. Eso muchas veces nos pasa a nosotros cuando hay una prédica, hay una enseñanza, dejamos a un costado algo y al otro día nos preguntan qué se habló y estamos, ¿qué pasó? He dejado a un costado, he descuidado, no me he ocupado de eso. Pero ¿qué tal cuando se ocupa? ¿Qué se predicó ayer? Se predicó esto y esto. ¿Por qué? Porque me ocupé. Me ocupé, estuve atento. ¿Por qué? Porque era de suma importancia para mí. Si era de suma importancia para mí, siempre lo voy a tener presente. Por eso, hermanos, fíjese, vamos a leer un pasaje más en Tercera de Juan. Vamos a leer del verso 2 en adelante, para que nosotros podamos comprender un poquito más. Tercera de Juan dice así, versículo 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira el 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que esto al saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Quién decían eso? No eran los hermanos, sino que eran otros que lo veían, hermanos, que estaban ahí, que ellos y dieron testimonio de tu verdad. Dice, ¿cómo andas en la verdad? Vivía, él confiaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se mostró a otro y una alegría para el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque lo que había enseñado él, los hermanos lo estaban viviendo. Era su vida. Era algo que estaba manifiesto a todos aquellos que lo estaban observando. Porque acordémonos que a nosotros nos van a observar también. Acordémonos que de entre los hermanos nos van a observar. Van a decir, sí, pero ¿vio lo que vos predicás? ¿Lo vivís esto? ¿Lo haces vida para ti? Vamos a ser observados. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Que cause alegría entre los hermanos al ver que nosotros andamos en la verdad? Eso sería lo mejor. Pero sin embargo, nosotros podemos ver, hay muchos lugares donde nos encontramos nosotros que están siendo engañados. Están siendo engañados, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente creen en los milagros y no creen en la vida transformadora. Yo en este día hablé con una hermana y me decía, yo no sé si voy a ser transformada. ¿Cómo no vas a saber si sos transformada o no? Porque le digo, porque si Dios nos dio una vida, no es para que nosotros la tengamos guardado, sino para que vayamos y hagamos uso de esa. Sí, pero yo creo en los milagros, creo en esto, creo en un don. Y sin embargo yo digo, mire, que los milagros vienen detrás nuestro. Yo no voy tras de los milagros. Y me dice, ¿y cómo vienen detrás nuestro?
¿No dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen? Si no siguen, quiere decir que vienen detrás nuestro. No es que van adelante nuestro, no es que yo voy siguiendo a los milagros. Mire, ese ya es un engaño. Ese es un engaño porque están descuidando un montón de cosas que verdaderamente tiene valor. No decimos que los milagros no tienen valor, no. Dios lo va a hacer, si quiere hacerlo, lo va a hacer. Lo va a hacer con cada uno de nosotros, con cualquiera la puede hacer. No solamente un pastor, sino con cualquier hermano Dios puede hacer un milagro. Pero por eso nosotros no vamos a ir tras de los milagros. Vamos a ir tras la vida de Cristo. Porque eso es lo que a nosotros nos va a llevar en aquel día a obtener este galardón. Fíjate que la Biblia en Apocalipsis ya dije, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Entonces, hay una obra que nosotros tenemos que hacer. Bueno, conforme a esa obra vamos a ser galardonados. Es un premio que Dios da por el esfuerzo que hicimos para conquistar. Porque si no hubiese sido fácil, si nosotros no tendríamos que hacer nada para obtener la corona. Pero vemos un ejemplo aún natural de las personas del mundo, hay un ejemplo que nos deja ello, que Pablo toma ese ejemplo del atleta, que se priva de un montón de cosas para obtener un premio que es corruptible. Pero acordémonos que el premio que vamos a recibir nosotros es incorruptible. Es algo que vamos a recibir y es algo que vamos a disfrutar, una vida de justicia, una vida que hemos agradado a Dios mientras estábamos en esta tierra. Todas las cosas eran contrarias, pero sin embargo mis hijos anduvieron en la verdad en la cual yo les he dado. Por eso que la Biblia dice, San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿libre de qué? Libre de todos mis pensamientos, libre de todos mis engaños, libre de toda esta vida que nosotros hemos traído a este mundo. Nos va a libertar de todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo y nos vamos a ir apoderando. El que no se apodera es porque no conoció la verdad. Es algo así tan claro. El que no se apodera es porque no conoció la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, yo conozco la verdad y lo he empezado a vivir, nunca más me voy a desprender. ¿Por qué? Porque he empezado a gustar esa verdad. Entonces cuando uno empieza a gustar, ¿qué es lo que pasa cuando las hermanas hacen algo rico? Recibió una receta, hace algo rico y después quiere hacerlo siempre, continuo. ¿Por qué? Porque la comprobó. Así también la vida cristiana, hermanos. Por eso que si nosotros vemos en qué nos tenemos que ocupar, debemos ocuparnos en esto. En que yo tengo que amar a mi hermano, tengo que ayudar a mi hermano. Tengo que procurar que cada día que pasa yo pueda manifestar una virtud de Cristo. Cada día que pasa, una virtud de Cristo tiene que haber en nosotros. Es imposible que no haya. Es imposible. ¿Por qué? Porque Cristo nos está dando a conocer su verdad. Y al darnos a conocer su verdad, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es decir, Señor, me mostraste la verdad. Aquí estoy. Para andar tras de esa verdad. Por eso que, hermano, como Pablo le hablaba a Timoteo y les enseñaba estas cosas. Pon tu cuidado y atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ahí la podemos transformar, ¿sí? ¿Cómo adelantas en tu progreso? ¿Cómo adelantas en tu casa? No, está hablando de una vida espiritual. ¿Cómo adelanta una vida espiritual? Entonces, nosotros vemos también a Gallo, creo que cuando le dice, cuánto me he alegrado al ver cómo tú prosperas. No, perdón. Deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y van creciendo las dos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Se cumple una palabra de los evangelios.
Nosotros vemos y decía, buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si nosotros nos ocupamos de eso, acordémonos que Dios se va a ocupar de nosotros. Es lo que hacía la iglesia primitiva. Nosotros podemos ver que en este tiempo quizás estamos recuperando todo eso que en aquel tiempo se quedó. Pero ahora la iglesia está. Los hermanos en aquel tiempo que estuvieron y que mostraron ya no están. Pero nos dejó ejemplo para que nosotros también podamos continuar la misma tarea que les ha tocado a ellos. ¿Y qué es lo que se va a encargar? Dios se va a encargar después de todas las cosas. Por algo dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás vendrán por añadidura. No te preocupes por estas cosas. Ocúpate en esto. Ocúpate en leer. Ocúpate en estudiar. ¿En cuántas cosas nos ocupamos nosotros? Fíjese que el que se ocupa en algo da evidencia de lo que se ocupó. Usted le pregunta algo de lo que se ocupó y empieza a contestarlo. ¿Por qué? Porque se ocupó. Y el que no se ocupó, ¿qué pasa? Hay un silencio. ¿Qué dice? No sé. Puede decir, no entiendo. Puede decir un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque no se ocupó. Acordémonos que nosotros en un tiempo, cuando estábamos en Cristo, nos ocupamos de un montón de cosas. Que aún buscábamos que otros también se ocupen. Pero nada era bueno. Pero hoy que estamos en Cristo, podemos ocuparnos de la misma manera que nos ocupamos antes, estando sin Cristo, que nada nos ayudaba, que ahora estando en Cristo todas las cosas nos ayudan. Aún las cosas malas. ¿Nos dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Para qué? Es para que vayamos perfeccionándonos. Por eso que nosotros, hermanos amados, mientras no viene Cristo, hay una esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, hermanos amados, gracias a Dios por la tarea que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, por el trabajo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Nosotros vemos, según las enseñanzas que están viniendo, es como que Dios está más ocupado que nosotros, en que nosotros alcancemos. Dios pareciera que está más ocupado. ¿Y la ocupación nuestra cuál es? En esto tenemos que meditar. ¿En qué me ocupo yo? ¿En qué nos ocupamos nosotros? Y que toda nuestra ocupación tenga base en Dios. Si no tiene base en Dios, no me puedo ocupar. No me puedo ocupar. ¿Por qué? Porque no me ayuda. Entonces, hermano, esto ya queda a la disposición de cada uno de nosotros. El crecimiento se va a ver igual, sea de una manera o sea de otra manera. Los dos van a dejar un resultado. Así como la carne deja un resultado, la vida en el Espíritu también va a dejar un resultado. Y que Dios nos ayude a nosotros para que nosotros podamos vivir esa vida espiritual y dar el fruto que Dios requiere de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, por el fruto os conoceréis. Que a nosotros nos conozca el Señor por los buenos frutos que nosotros vamos a mostrar. Amén, hermano. A ocuparse en estas cosas. Nos ponemos de pie. Esto es lo que tenía para compartir en esta noche. Y que el Señor nos ayude a nosotros poder ocuparnos día tras día, momento tras momento, la oportunidad que Dios me da para poder manifestar, desarrollar y dar a conocer esta vida. Podemos decir, no es fácil, pero tampoco es difícil, porque con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, en esta hora. Gracias por ver el rostro de mis hermanos. Gracias, Dios mío, por poder compartir con cada uno de ellos tu palabra, Señor. Ahora, Dios mío, yo te ruego por la vida de cada uno de nosotros, por todo lo que hemos oído, Señor, que tú nos ayudes a poder manifestar, a poder ocuparnos en todas las cosas buenas, Dios mío, que provienen de ti, Señor. Por eso que te ruego, Dios mío, hay una esperanza viva, Señor, en la cual estamos viviendo, sabiendo, Dios mío, que tú
nos ayudarás. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Eso es nuestra garantía, que tú eres nuestro ayudador. Por eso que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.